Habíamos visto la clase pasada, chicos. Buenas tardes. Escuchan bien y ven bien, ¿no? ¿Verdad? Tardes. ¿Alguien, por favor, me puede indicar? Se ve bien. Carácter ingeniero se ve bien y se escucha también. Ah, perfecto. Bueno, habíamos visto la clase pasada el tema de el tema de capacitancia. En el tema de capacitancia, habíamos visto que el capacitor era un aparatito. Bien. Es un aparato, el capacitor, está construido de diversas formas, ese aparatito llamado capacitor, y el capacitor no era más que dos conductores cargados, si es que el capacitor estuviese cargados, entre los cuales se ejerce o ocurre un campo eléctrico, porque las líneas de campo eléctrico pasarán de las cargas positivas hacia las cargas negativas, y se establecerá una diferencia de potencial. Entre los dos conductores debería haber una, un dieléctrico, un aislante, interpuesto entre los dos conductores. También habíamos comentado que ese aparatito posee una propiedad llamada capacitancia, que era la carga de cualquiera de los conductores dividido la diferencia de potencial entre ambos conductores. Bien, así habíamos definido la capacitancia, y la capacitancia es un escalar. También habíamos dicho que la unidad de capacitancia era el faradio. El faradio no eran más que unidades de carga eléctrica dividido diferencia de potencial o potencial eléctrico, y obviamente es una unidad extremadamente grande, por eso que se usan microfaradios y picofaradios, 10 a la menos 6 faradios y 10 a la menos 9 faradios. También habíamos representado el capacitor como dos palitos paralelos entre sí, si es que tenía una capacitancia fija. Y si la capacitancia puede variar, le ponemos una flechita a los dos palitos paralelos entre sí. Quiere decir que este símbolo de la izquierda es un capacitor cuya capacitancia es fija, y este símbolo de acá es un capacitor cuya capacitancia puede variar. También habíamos estudiado el capacitor de placas paralelas. Estaba formado por dos placas, una moradita y la otra naranjita, una de ellas cargada positivamente y la otra cargada negativamente. Cada una de las placas entre sí está separada mediante un dieléctrico. Aquí lo podemos ver, las placas serían las grises y el dieléctrico sería el azul. Esa distancia de separación, ¿verdad?, entre ambas placas, esta pequeña distancia, ya vamos a ver cómo influye en la capacitancia. Y obviamente cada una de las placas, que son planas, obviamente son planos paralelos entre sí, los conductores. La moradita y la naranjita son placas conductoras hechas de cada una de un material conductor, y el de adentro, el azulito, que es el dieléctrico, es un aislante. Bien, ambas placas conductoras para formar el capacitor estarían a una distancia tal como D, y la distancia entre ambas placas es siempre la misma, por eso que las placas son paralelas entre sí. Habíamos calculado la capacitancia. C habíamos llamado la capacitancia del capacitor de placa paralela, y la expresión era la constante epsilon 0 multiplicado por A, donde el área A está en rojito, es el área de cualquiera de las placas, y D es la distancia de separación entre ambas placas. A ver, veámoslos acá. A es el área de cualquiera de las placas, y D es la distancia de separación entre ambas placas. Y habíamos notado algo muy particular, que esta expresión que me da la capacitancia del capacitor de placas paralelas no depende de la carga. Vuelvo a repetir, no depende de la carga. Depende de las condiciones geométricas, porque depende del área y depende de la distancia de separación entre ambas placas.
Y al no depender del área, mejor dicho, no depender, perdón, no dependen de la carga, perdón. No, dependen del área, pero no dependen de la carga. Y al no depender de la carga, le da lo mismo al capacitor que esté cargado con mucha carga, con poca carga, sin ninguna carga, pero siempre va a tener la misma capacitancia. Bien, un capacitor de placas paralelas tiene siempre la misma capacitancia, ya que él se encuentre cargado o no. De esa manera, era una expresión extremadamente importante porque el capacitor de placas paralelas es aquel que se produce más en la industria. De más está decir que todos los capacitores son capacitores de placas. ¿No es verdad? Aquí podemos ver cuando iniciamos la clase, podemos ver que muchos de ellos son un tubito. ¿Por qué? Porque ponen una lámina conductora y otra lámina conductora, y entre medio ponen un plástico. Y el plástico, el dieléctrico, tiene el mismo espesor y después enrollan entre sí, hacen un rollo de las placas conductoras y el plástico. Y queda en un espacio extremadamente pequeño. Esa es la forma constructiva de los capacitores. De hecho, los capacitores en algunos circuitos son minúsculos, pequeñísimos. Son imperceptibles a simple vista. Y si ustedes habrán visto los programas esos que pasan por los canales instructivos, que para ver esto se necesita hasta cierto punto un gran aumento, un microscopio para ver los elementos de un circuito integrado. Son tan pequeños que no son vistos a simple vista y la mayoría son tubitos. También vienen platitos, como los que podemos observar aquí, platitos. Bien, y normalmente la capacitancia debe estar dentro del capacitor, un código del capacitor que me da la capacitancia normalmente en microfaradios. El faradio dividido 1000 porque el faradio es una medida extremadamente grande. Pero cualquier circuito tiene cientos de capacitores. Entonces, ellos tienen que trabajar en grupo los capacitores. Es lo mismo que los ingenieros. Ya no hay un ingeniero que trabaje solito. Los ingenieros siempre trabajan en fraternidades, en comparsas, en grupo. ¿No? Por eso ustedes van a conformar grupos de trabajo de ingenieros. Los capacitores también trabajan en grupo. Quiere decir que para que trabajen en grupo ellos tienen que estar conectados entre sí. Tienen que tener algún tipo de conexión entre sí. Las más sencillas, las conexiones hay de diversas formas, infinitas formas de conectar los capacitores. ¿La verdad? No. Vamos a ver simplemente las dos más sencillas. Una de las conexiones de los capacitores es la que se conoce con el nombre de capacitor en serie. A ver, ¿cómo serían dos capacitores como este, por ejemplo, rojo, y este azul? Yo digo que ellos están conectados en serie porque cualquier carga que yo lance desde el punto A para que esa carga pase por el capacitor rojo, por el capacitor azul y llegue al punto B, es necesario, imprescindible para que la conexión sea en serie, que primero pase por uno de ellos. O sea que si yo lanzo un puñado de arena para que pase desde A, para que llegue hasta B, esa arena debe pasar necesariamente por el capacitor 1 y luego por el capacitor 2. El rojo lo llamé C1, es un capacitor cuya capacitancia es C1, y el azul es un capacitor 2 cuya capacitancia es C2. Quiere decir que dos capacitores estarán conectados en serie cuando la carga que poseen ellos dos es la misma, porque necesariamente la carga el rojo y luego carga el azul. En otras palabras, dos capacitores en serie tienen la misma carga.
Bien. Muy bien, si tiene la misma carga, ¿y cuánto valdrá? La pregunta es la capacitancia de los dos capacitores, el rojo y el azul, conectados en serie. Quiere decir que debo encontrar un nuevo capacitor cuya capacitancia equivalga al efecto que produce la capacitancia de C1 y la capacitancia del capacitor 2. Ese capacitor equivale a la acción que producen el capacitor 1 y el capacitor 2, y como equivale lo voy a llamar capacitor equivalente. Es el negro. Y este negro, este capacitor equivalente, produce el mismo efecto que los dos capacitores 1 y 2 conectados en serie. Pero la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B será la misma diferencia de potencial en el capacitor equivalente. Y más aún todavía, el capacitor equivalente negro, en todo caso, tiene la misma carga que el rojo y el azul. Bien, tiene exactamente la misma carga. Ahorita vamos a hacer un resumen. Un resumen. Una de las formas de conexión de los capacitores es serie. ¿Qué significa serie? Que ellos estén conectados de manera que una carga que atraviesa por uno, la misma carga atraviesa el otro capacitor. Quiere decir que ambos capacitores tienen la misma carga. ¿Y qué acción, qué capacitancia, qué acción tendrán los capacitores 1 y 2 colocados en serie? La de un capacitor equivalente, que equivale a la acción que producen ambos. Ese capacitor equivalente tendrá también la misma carga que el capacitor 1 y el capacitor 2. Y la misma diferencia de potencial en sus extremos. Pero el capacitor 1, cuya capacitancia es llamado C1, y el capacitor 2, cuya capacitancia es llamado C2, puedo calcular la capacitancia del capacitor 1, que es llamado C1, y va a ser igual a la carga que posee el capacitor 1 dividido una diferencia de potencial. ¿Qué diferencia de potencial? En este caso, en este circuito, es la diferencia de potencial entre A y C. Y la capacitancia del capacitor 2, por definición, va a ser la carga que posee el capacitor, que es Q, que es la misma carga que posee el capacitor 1 rojo, dividido a la diferencia de potencial entre C y B. Y la capacitancia del capacitor equivalente, que la he llamado C, va a ser igual a dividir la carga del capacitor equivalente, que es Q, la misma que el rojo y el azul, dividido B a B. Pero la diferencia potencial entre A y B es la diferencia de potencial entre A y C, sumada a la diferencia de potencial entre C y B. Quiere decir que, puedo decir que, y además es esa diferencia de potencial es la suma de la B a B llamado. B a B es la diferencia entre A y C y la diferencia potencial entre C y B. Acá expresé eso. Y de acá despejo B a C, Q sobre C sub 1. De acá despejo B C B, Q sobre C sub 2. Y reemplazo el valor de B a C y B a B. Y me saco factor común Q, que multiplica 1 sobre C1 más 1 sobre C2, y paso Q a dividir a B, donde B a B, que es igual a B, es la diferencia potencial entre el capacitor equivalente. ¿Bien? Esta Q la paso a dividir a B o a B, me queda B sobre Q igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Pero B dividido Q, ¿no es verdad? B dividido Q, ya yo sé que la capacitancia del capacitor equivalente es Q sobre B, ¿no es verdad? Entonces, B dividido Q es 1 sobre C. B dividido Q es 1 sobre C. Entonces, reemplazo este término que es B dividido Q por 1 sobre C y obtengo que 1 sobre C es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Eso en el caso de dos capacitores. Si son muchos capacitores, N capacitores, la capacitancia del capacitor equivalente de una conexión
de n capacitores conectados en serie será igual a la suma escalar de la inversa de la capacitancia de cada uno de ellos. Esta expresión, que en una conexión en serie, fácilmente puedo, de una conexión en serie de capacitores, puedo encontrar la capacitancia del capacitor equivalente. La puedo calcular porque la inversa de la capacitancia del capacitor equivalente es igual a la suma de las inversas de las capacitancias de cada uno de los capacitores en forma escalar. Esa expresión tráiganla en su formulario. Les advierto que el día, si es que no hay paro, si no hay huelga, porque están amenazando con que van a parar el lunes 8, pero ya para el lunes 8 del mes entrante de noviembre, a horas 9 de la mañana, los invito cordialmente, les estoy pasando una invitación con mucho cariño, para que ustedes a las 9 de la mañana se hagan presentes en la planta baja del 225, del módulo 225, el módulo nuestro de tecnología, para que nos demos el gratísimo placer de llegar hasta el tercer piso o hasta el cuarto, no recuerdo muy bien, y ir al matadero, al aula conocida que ustedes bien conocen, llamada matadero. De todas maneras, el junte inicialmente yo voy a llegar a las 8:30, cada uno con su barbijo. Voy a llevar un frasco de alcohol para que se cumplan las medidas de restricción, y nos vamos a agrupar ahí en ese 9 en punto. Va a arrancar el examen, si es que las circunstancias obviamente lo permiten. Bien, les curso esa cordialísima invitación. El examen va a ser presencial y ustedes pueden llevar su formulario, solamente una pequeña hoja, no van a llevar un libro, no de formulario. Bien, yo lo voy a hacer entrar, normalmente lo hago entrar por lista, ¿verdad? Y los voy ubicando y les doy 2 horas para que empiecen el examen. Quiere decir que a las 9 menos cuarto yo voy a empezar a admitir a los alumnos ahí por lista, y de esa manera yo puedo empezar de la M a la Z y después de la M a la A, sin restricción. Así que, por favor, el que llega tarde obviamente no entra al examen. Bien, chicos, quedan cordialmente invitados para esa oportunidad. Bueno, puedo calcular la capacitancia del capacitor equivalente en una conexión serie de capacitores, sumando simplemente las inversas de la capacitancia de los capacitores que componen esa conexión en serie. Dicho esto, entonces, habrá otro tipo de conexión llamado los capacitores, pero conectados, todos ellos en paralelo. Bien, veremos cuánto es la capacitancia del capacitor equivalente de 2 capacitores. Un capacitor 1 rojo y un capacitor 2 azul, que están conectados en paralelo. ¿Qué significa que estén conectados en paralelo? Que si yo lanzo una carga desde A para que llegue hasta B, una parte de la carga se va a quedar en el rojo y otra parte de la carga se va a quedar en el azul. Y una vez salgan en el extremo del rojo, llegará toda la carga al extremo B. Bien, si yo lanzo un puñado de arena acá, parte de la arena se queda en este depósito rojo, parte de la arena sigue viaje y se queda en este depósito azul, pero luego de eso, si es que yo le saco la arena a todos ellos, ella saldrá en el punto B la misma cantidad de arena que yo lancé desde A. Quiere decir que parte de la carga se queda en el capacitor C1, en el capacitor 1, cuya capacitancia es C1. Esa carga la voy a llamar carga 1. El resto de la carga se quedará en el capacitor azul 2, cuya capacitancia es C2. A esa carga la voy a llamar Q2. Y
Estos dos capacitores, lo mismo que en el caso anterior, el rojo y el azul, se pueden reemplazar por un capacitor equivalente cuya carga Q es la suma de las cargas Q1 más Q2. Y la diferencia de potencial, acá en los capacitores rojo y azul, la diferencia de potencial es la misma. Quiere decir que dos capacitores colocados en paralelo tienen diferente carga. Obviamente pueden tener diferente capacitancia, pero están sometidos a la misma diferencia de potencial. La misma diferencia de potencial, que es la diferencia de potencial del capacitor equivalente, cuya carga Q es diferente a la carga 1 y a la carga 2. El capacitor equivalente tendrá su propia capacitancia C. Lo mismo que en el caso anterior, la capacitancia del capacitor 1 es la carga que él posee, que es llamado Q1, dividido la diferencia potencial B a B. La capacitancia del capacitor 2 va a ser la carga que posee el capacitor 2, que es llamado Q2, dividido B a B, que es la misma diferencia de potencial en el rojo y en el azul. De ahí despejo Q1 como B a B por C1, despejo Q2 como B a B por C2, y la carga del capacitor equivalente Q va a ser igual a la suma de la carga que posee el rojo más el azul, cosa que se ha expresado ahí, Q1 más Q2, reemplazo el valor de Q1 y Q2, saco factor común B a B y me queda que Q es igual a B a B multiplicados por C1 más C2. De aquí mando el B a B a dividir a Q y me queda que Q sobre B a B es igual a C1 más C2. Pero Q sobre B a B es la capacitancia del capacitor equivalente, que la llamo C. Y ella será igual, ¿no es verdad? Que es igual a Q sobre B a B, la capacitancia del capacitor equivalente, y queda al final que la capacitancia del capacitor equivalente en una conexión en paralelo se obtiene sumando las capacitancias de cada uno de los capacitores entre sí. Suma escalar porque la capacitancia es un escalar. Es la división entre dos escalares, entre carga eléctrica y diferencia de potencial. Esas dos expresiones, por favor, los pido encarecidamente que traigan, la traigan en su copia. Obviamente les voy a permitir el formulario y sé que ustedes lo van a necesitar, porque sé que ustedes no van a mandar en su reemplazo un ayudante, un matón, porque yo voy a ir como conozco el rostro de cada uno, ¿la verdad? Todos tienen, lo voy a ampliar en la pantalla plena de mi computadora y voy a ir y a medida que le tomo lista, voy a verificar si realmente coincide con usted, aparte de que ustedes van a llevar a su canal de identidad. Voy a ver si coincide con el rostro de cada uno, así que como no van a conseguir un matón que tenga la misma cara de ustedes, entonces los matones, si yo los pillo, ese mismo instante le saco una foto y se la llevo al decano. Así que por favor, díganle a sus compañeros, que yo sé que muchos de ellos quieren ganarse unos pesos, sus compañeros que son matones, que ni se animen, la verdad, a ir, una consultita. Que ni se animen a ir a dar el examen por usted, porque yo lo voy a identificar. Bueno, y no es la primera vez, ¿no? Ya he identificado a algunos, y la verdad que me odiarán, pero ¿qué me importa? Porque cuando el ingeniero trabaja, no va con un matón atrás. El ingeniero va y resuelve los problemas. No tiene opción de ir con un matón. Él solito. Y para eso le pagan a uno como ingeniero. Ahora bien, cuando es necesario cargar un capacitor, a ver, cuando usted
cuando ustedes le echan gasolina al tanque de su moto, es necesario un gasto de energía. Tiene que funcionar la bomba, tiene que salir el chorro de gasolina por la, ¿cómo se llama? Por el tubo de la manguera y por el tubo de la manguera tiene que salir necesariamente el chorro de gasolina. Se gasta energía. Quiere decir que para cargar un capacitor, para transferirle carga, es necesario un gasto de energía. No vamos a hacer la deducción de la expresión esa porque es un poco morosa, pero la vamos a poner acá. La energía necesaria para cargar un capacitor es un medio de la carga final del capacitor dividido la capacitancia que poseyese ese capacitor. Todas estas expresiones son equivalentes, o lo que es lo mismo, la energía para cargar un capacitor es la mitad de la capacitancia del capacitor por la diferencia de potencial a la cual estuviese sometido, o lo que es lo mismo, un medio de la carga del capacitor por la diferencia de potencia. Todas estas tres expresiones tráiganlas también en su formulario, por favor. ¿No es verdad? Son expresiones que me permiten calcular la capacitancia, perdón, la energía gastada, empleada, la energía necesaria para cargar un capacitor. La puedo calcular fácilmente si yo conozco la carga del capacitor y su capacitancia, o si conozco su capacitancia y la diferencia de potencial entre sus dos extremos, que lo puedo medir con un instrumento. Quizás esta es la más usada, porque la capacitancia de un capacitor viene en las características propias, viene grabada en el capacitor. Y la diferencia de potencial elevada al cuadrado, la diferencia de potencial, que en este caso está elevada al cuadrado en la expresión, la puedo calcular con un instrumento, con un voltímetro que se llama. Un instrumento que me permite calcular diferencia de potencial, que no son más que dos agujitas. Y el instrumento inmediatamente me da la diferencia de potencial que hubiese entre dos puntos. Bien, hay múltiples instrumentos, muy baratos. En cualquier ferretería pueden encontrar lo que se conoce como un multímetro, se llama, que me mide muchas propiedades eléctricas. Multímetro se llama. Le decimos, más común, nosotros le ponemos el nombre de tester. Tester. Testar quiere decir comprobar. Es un test en inglés. Comprobación. Bien, muy bien. Esta es la expresión que me permite calcular la energía de un capacitor. Haremos problemitas, chicos. Haremos un pequeño problema, como en este caso, ¿no es verdad? En este caso, yo tengo una serie de conexiones de capacitores. Bien, me dan el valor del capacitor 1, del 2, del 3, del 4 y del 5 y del 6. Y están puestas de esta forma. Esta es la conexión de los capacitores. ¿Qué es lo que me piden? Que calcule la carga del capacitor equivalente, ¿verdad? Si es que la diferencia de potencial entre A y B es 6 voltios. Bien, me dan el valor de cada uno de los capacitores. Me dan que C1 es, digamos, medio microfaradio, o sea que es 0,5 por 10 a la menos 6 faradios. Bien, y así sucesivamente C5 y C6 es un microfaradio. Es 10 a la menos 6 faradios. Y la diferencia de potencial entre A y B son 6 volts. Este es el circuito. Hay 6 diferentes capacitores conectados y me piden que yo encuentre, ¿no es verdad? Como vamos a leer nuevamente, la carga del capacitor equivalente. Muy bien, pongo todos los datos, ¿no es verdad? Y pongo las fórmulas de emplear. La primera fórmula que empleo es la fórmula de la definición de capacitancia.
me dice que la carga del capacitor equivalente es igual a Q dividido la diferencia de potencial, donde Q es la carga que obtuviese yo en el capacitor equivalente. Observen ustedes que en esta expresión me están pidiendo la carga del capacitor equivalente. Como yo conozco la diferencia de potencial V a V 6 voltios, debo calcular la capacitancia del capacitor equivalente. Y he hecho mano a las dos expresiones que me permiten calcular la capacitancia de una conexión en serie del capacitor equivalente y la capacitancia del capacitor equivalente de una conexión en paralelo. Bien, solamente esas tres expresiones necesito. Y ya puse los datos para no equivocarme y puse las fórmulas que voy a emplear para poder calcular. Aquí lo que se trata es, aquí el cálculo está centrado fundamentalmente en calcular la capacitancia del capacitor equivalente. Porque si yo deseo calcular su carga, ya conozco la otra incógnita, que es la diferencia potencial. Dato del problema, 6 voltios. Muy bien. Planteo nuevamente el circuito. Este es exactamente el mismo que el anterior. Este circuito es exactamente el mismo que el anterior. Y me pongo a pensar, ¿no es verdad? ¿De acuerdo? Este es el circuito inicial. Me pongo a pensar cómo están estos capacitores. C2, C2 y C2. Perdón, C3, C3 y C3. ¿Cómo estarían conectados entre sí? C3, C3 y C3 están conectados en paralelo. C5 y C5 también están conectados en paralelo. Puedo reemplazar por un solo símbolo del capacitor equivalente. Por un solo símbolo del capacitor equivalente. Bien, puedo reemplazarlo fácilmente. A este grupo rojo, que son los capacitores C3 rojos, que están conectados en paralelo, lo voy a llamar CA. CA será el capacitor equivalente de la conexión roja, paralelo C3, C3, C3. Y esta conexión verde, la voy a llamar, o azul, perdón, la voy a llamar CB, a la conexión de C5 y C5 que también están en paralelo. Quiere decir que este circuito, a este lo llamé CA, a este lo llamé CB y todos los otros permanecen iguales. Lo reemplacé por este. ¿De acuerdo? Entonces voy a calcular primero CA y CB. Aquí tengo el circuito inicial. Como las expresiones para calcular la capacitancia de una conexión en paralelo es simplemente sumar las capacitancias, entonces sumo C3, C3 y C3 y obtengo el valor de CA. Un medio. Y la capacitancia CB, que es la suma en paralelo de C5 más C5, nada, sumo directamente C5 más C5, 1 más 1, 2 microfaradios. Entonces obtuve CA y CB. Pero CA, C4 y CB están en serie. La puedo reemplazar, ¿verdad? Por un capacitor CD. Quiere decir de que este grupo que está en serie, el rojo, el azul y CB, el rojo, el negro y el azul CB, están en serie. Esta conexión serie la voy a llamar CD y de esa manera puse CD acá. El resto del circuito sigue exactamente igual. Quiere decir que a toda esta conexión la estoy llamando CD. CD. ¿Puedo calcular CD? Porque la inversa de la capacitancia de 3 capacitores que están en serie va a ser igual a la suma de las inversas de la capacitancia de los capacitores, ¿verdad?, involucrados. ¿Qué capacitores están? CA 1 CB sobre CA, CB 1 sobre CB, 1 sobre C4 igual a 1 sobre CD, cosa que
he puesto aquí me dio 1/3 de microfaradio. Pero C6 y CD están en paralelo. Lo llamé CC a esta conexión de C6 más CD. Y muy bien, de esa manera me queda C1, que es este C1, C2, que es este C2, y esta conexión en paralelo la llamé CC. Y todos ellos están en serie, los tres están en serie. Y si sumo C1, CC y C2 en serie para obtener el equivalente de esta conexión, estoy obteniendo la capacitancia del capacitor equivalente. Lo que hice como, ¿verdad? Evidentemente, CC, ya calculé CC, ¿verdad? Donde CC era sumar estos dos en paralelo, por eso lo sumé directamente. Me dio 3/4 de microfaradio y después obtuve la conexión en serie como la inversa de la suma de las capacitancias. Me dio que la capacitancia del capacitor equivalente es 2/7 de microfaradio. Muy bien. Entonces, obtuve la capacitancia del capacitor equivalente, pero no me piden eso. Me piden que yo calcule la carga que posee el capacitor equivalente. Empleo la definición de la capacitancia. La capacitancia del capacitor equivalente va a ser a la carga que el capacitor equivalente posee dividido la diferencia potencial a la cual él está sometido, que es V a B, que es igual a 6 voltios. Y de ahí puedo despejar la carga del capacitor equivalente y me dio 12/7 por 10 a la menos 6 coulombs. Y de esa manera pude yo resolver el problema. Siempre se equivocan porque quieren hacerlo rápidamente el problema. Si son 4 los problemas, tienen media hora por cada problema. Entonces, lo que yo les aconsejo y lo que es más explicativo incluso para poder revisar el problema es que lo hagan paso por paso. Que esta conexión la hagan, o sea, esta y esta conexión la hagan, la dibujen así un pequeño circuito y de ahí, cuando ustedes revisen su problema, van a ver que obviamente no se van a equivocar. Además, es necesario saber números fraccionarios. Cosas que ustedes se han olvidado, no saben sumar 1/2 más 1/2. Que son 2/2, que es 1. 1/3 más 1/3, no saben sumar. ¿Verdad? Son 2/3. Eso deberían sumarlo mentalmente. No, que hasta para eso quieren usar la calculadora. Y después tienen muchos problemas en cuanto a la revisión. Es muy común que ustedes se equivoquen. ¿Qué es lo que dicen? Dicen que este y este están en paralelo, o que este está en paralelo con este. ¿Verdad? Eso dice, eso, o que este otro está en paralelo con este, mentira. El grupo este y el grupo este van a estar en serie con C4, no en paralelo. Y todo este grupo, una vez sacada la capacitancia del capacitor equivalente de este grupo de la derecha, recién estará en paralelo con C6. Porque no saben ubicarse en la conexión en serie y en paralelo. Este tipo de problemas son extremadamente sencillos si es que uno es ordenado. No hay peor ingeniero el que es desordenado. El peor ingeniero que existe de todo. Un ingeniero puede no saber mucho, pero si es ordenado, normalmente es un buen ingeniero. Pero un ingeniero que sabe mucho y es desordenado, casi siempre es un mal ingeniero. De esa manera, chicos, ustedes vean la forma de cómo, bajo un cierto orden, una cierta metodología, poder obtener el mejor resultado. Cosas que van a hacer toda su vida en el desarrollo profesional. Muy bien,
Obtuve, chicos, la, la carga del capacitor es equivalente 12 dividido 7, 12 séptimo por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Verdad? Ustedes también otro error que cometen es que no saben ustedes que estos son microfaradios, porque le hemos dado en microfaradios. 10 a la menos 6 tiene. La mayoría pone 12 séptimos de coulomb. No, no es 12 séptimos de coulomb. Es 12 séptimos por 10 a la menos 6 coulomb. Bien. Haremos otro problemita. Este es muy parecido al anterior. Resulta que yo tengo un circuito así de esa manera, donde hay capacitores de C1 a C7 y cada uno de ellos tiene un valor. Muy bien. Y en este también cuando se plantea tiene muchas dificultades en poder. También me piden la carga del capacitor, pero me piden la carga del capacitor 7. No me piden la carga del capacitor equivalente. Me piden la carga del capacitor 7. Entonces, ¿cómo procedo yo? Pongo los datos, pongo las expresiones que son las mismas anteriores, la capacitor en serie, en paralelo, y la definición de capacitancia. La capacitancia del capacitor equivalente en serie, la capacitancia del capacitor equivalente en paralelo, y obviamente la definición de la capacitancia. Empiezo con el cálculo. Este es el circuito madre. Pero este circuito, me pongo a pensar, ¿cómo estarán C1 y C1? Están en serie. Como C1 y C1 son rojos, lo voy a llamar a los rojos CA, están en serie. Me quedará este circuito. ¿Y cómo estará CX con el equivalente de C1 y C1? En paralelo. Y a la vez estará en paralelo con C5 y el resto sigue igual. ¿No es verdad? Quiere decir que este está en paralelo con el equivalente de los rojos y con C5. CX estará en paralelo con C5 y con el equivalente de los rojos. Cosa que modifiqué el circuito de esta manera. Pero CA, CX y C5 están en paralelo. C2 y C3 estarán en serie. ¿No es verdad? Entonces, calculo CA primero. C1 y C1 están en serie. 1 sobre A será igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C1. 2 microfaradios. CA lo invierto. Es igual a 1/2 de microfaradio. ¿No es verdad? Luego, CA y CX lo llamé CB. Y CB, este es un ejercicio, lo he hecho parte por parte. CB será, como están en paralelo, CB será sumar, ¿no es verdad? Directamente, a ver, CX más CA, porque ambos están en paralelo. Lo sumo directamente y me da el equivalente de este grupo que he llamado CB. Aquí está, 1 microfaradio. Y este grupo de acá está en serie. Lo llamé CF. ¿No es verdad? Lo llamé CF. Entonces, 1 sobre CF va a ser igual a 1 sobre C2 más 1 sobre C3. A ver si es verdad. 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Igual a 4 microfaradios. A ver un ratingo, por favor, chicos. Espérenme un momentito, por favor.
Muy bien, habíamos calculado el valor de CF, pero observen ustedes que CF, C5 y CB están en paralelo. Lo llamé CE al grupo CF, C5 y CB, que están en paralelo, entonces puedo calcular CE sumando directamente CF, C5 y CB. CB, C5 y CF. Me dio, ¿no es verdad? CG, perdón, lo llamé. CG, no CG. Entonces me dio 9/4 de microfaradio. Pero C1, C7 y CE están en serie. Y eso me va a permitir calcular el capacitor equivalente. Calculé, hice la suma en serie, me dio 9/22 microfaradios. Rápidamente entonces yo sé que la capacitancia del capacitor equivalente es 9/22 microfaradios. Pero a mí no me piden la capacitancia del capacitor equivalente, sino lo que me piden es la carga del capacitor 7. Pero como esta es conexión en serie, en una conexión en serie, la carga de cada uno de ellos es la misma y la carga de cada uno de ellos es la misma y es igual esa carga a la carga del capacitor equivalente. ¿Por qué? Porque la conexión está en serie. Esa es una cuestión conceptual. Vuelvo a repetir y ahí está la clave. La carga de C7, la carga de C1, la carga de CE es una conexión, como ellos están dispuestos en serie, la carga de C1, C7 y CG es la misma. Y ella es también la misma a la carga del capacitor equivalente. De esa manera, planteo la carga del capacitor equivalente como su carga dividido B a B. Calculé la carga del capacitor equivalente porque conozco, la verdad, la diferencia de potencial que me la dan como dato del problema y la capacitancia del capacitor equivalente que la obtuve a través del proceso de cálculo. Calculé la carga del capacitor equivalente y la carga del capacitor equivalente es la misma que la carga de C7, C1 y CG. Quiere decir que la carga de C7 es la misma carga que la carga del capacitor equivalente. Y de esa manera me obtuve lo que me habían pedido, que era la carga del capacitor 7. Eso ya es algo conceptual. Bien, creo que con estos dos problemitas es suficiente. Entraremos rápidamente, dado que la clase es hasta las 4 de la tarde. ¿Verdad? Hay algunos otros problemas. De todas maneras, ustedes se van a divertir muchísimo, ¿verdad?, en poder calcular, en poder realizar capacitores, suma de capacitores. Entraremos en el tema de corriente eléctrica. En el tema de corriente eléctrica, no es verdad que cuando yo meto en la mano en el enchufe, me prendió la corriente, digo, y me tira un sacudón inmenso la corriente, hasta me puede matar la corriente. Entonces la pregunta sería, ¿qué es la corriente eléctrica? ¿Qué significa la corriente eléctrica? Y si es una propiedad física. ¿No es verdad? Me prendió la corriente, digo yo. Y a ver si un chico, a ver si yo
si alguna vez me tiró una patada la corriente eléctrica, a ver si me voy a animar otra vez a meter el dedo en el enchufe. Entonces, la pregunta es esa. ¿Qué significa la corriente eléctrica? Para lo cual, yo tengo una superficie, un plano, digamos en este caso, un plano circular, ¿no es verdad? Y si es que del lado izquierdo de ese plano circular hay partículas cargadas eléctricamente del lado izquierdo, en algún momento esas partículas pasarán al lado derecho, atraviesan perpendicularmente este círculo, esta superficie circular, pasan del lado derecho al lado izquierdo. Quiere decir que la corriente eléctrica se mide a través de una determinada área determinada cuando las cargas eléctricas atraviesan la superficie, ¿verdad?, desde un lado hacia el otro. En este caso, las partículas verdes están atravesando el círculo azul del lado derecho hacia el lado izquierdo. En este caso, las partículas cargadas eléctricamente positivas están atravesando este círculo cuya área A del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿verdad? Quiere decir que si yo tengo un conductor, los electrones circularán, se moverán a lo largo del conductor y entrarán por una superficie del lado izquierdo, trajinarán por todo el conductor y saldrán por el lado derecho. En este caso, las partículas rojas son arrastradas, ¿verdad?, para pasar desde el lado izquierdo al lado derecho las cargas eléctricas. Para ello es necesario que haya un campo eléctrico que ejerza fuerza de origen eléctrico sobre las partículas cargadas eléctricamente para que ellas tengan movimiento de forma tal que primero atraviesen la sección transversal del lado izquierdo de forma perpendicular y salgan por la sección derecha, en este caso del conductor circular. ¿No es verdad? Trajinan, lo mismo acá, las partículas cargadas eléctricamente azules, ¿no es verdad?, irán, ¿no es verdad?, pasando de derecha a izquierda. Quiere decir que si yo tengo un conductor circular, las partículas cargadas eléctricamente azules pasarán, ¿no es verdad?, sobre la sección circular del conductor, si él fuese cilíndrico, en forma perpendicular a esa superficie circular, que es la sección de un plano azul. Son cargas en movimiento. Vuelvo a repetir, para poder obtener este concepto, las cargas eléctricas o las partículas cargadas eléctricamente, es lo mismo, los electrones, trajinan por un conductor atravesando sus infinitas secciones circulares. Si yo lo corto con infinitos planos azules de este conductor circular, entonces las partículas estuvieran atravesando esas infinitas secciones circulares. ¿En forma cómo? En forma perpendicular a ese tipo de secciones circulares. La sección de un cilindro es la superficie obtenida cortando el cilindro con un plano perpendicular al eje del cilindro. Muy bien, quiere decir que si yo tengo un electrón, como en un conductor está constituido por átomos, los electrones que habíamos visto en la primera clase, que los electrones son los responsables del movimiento de las cargas, un electrón de un átomo se desprenderá rápidamente y chocará con otro electrón de otro átomo, comunicándole su energía cinética, y como lo choca, lo impulsa para que ese electrón del segundo átomo, el cual ha sido chocado por el electrón del primer átomo, se desprenda del átomo segundo y vaya y choque con un electrón del tercero y así sucesivamente. ¿Bien? Muy bien. Ya sabemos entonces que por un conductor los que trajinan son electrones de carga negativa y ellos van chocando entre sí. En realidad, lo chocan
le comunican su energía cinética y esa energía cinética hace que ese electrón se desprenda del átomo y vaya y choque con el electrón del otro átomo y así sucesivamente. ¿Y qué viene a ser la corriente eléctrica? Aquí vemos que este electrón de un átomo, fíjense, se desprendió del átomo y chocó con un electrón del otro átomo, lo desprendió y ese otro electrón chocó con el electrón del tercer átomo y lo desprendió y así sucesivamente. Obviamente, habíamos visto que los metales que son muy buenos conductores son muy proclives a conducir la corriente eléctrica, a que las cargas se muevan libremente sobre el seno de esos materiales conductores, porque los metales tienen electrones en exceso, tienen una montonera de electrones libres, entonces es muy fácil que ellos vayan chocando entre sí. Para lo cual es necesario comunicar energías y obviamente a los electrones para que ellos se impulsan, se desprendan del primer átomo, vayan choquen con el segundo y así sucesivamente. Bien, quiere decir de que la corriente eléctrica es cuando los chicos entran por un túnel, ¿no es verdad? Entran, atraviesan la primera puerta, la puerta de entrada, circulan a lo largo del túnel y salen por la puerta de salida. Habrá una circulación de jóvenes corriendo a través del túnel. Esa es la corriente eléctrica. Pero vamos a dar una definición a la corriente eléctrica. La corriente eléctrica va a ser la cantidad de carga eléctrica que atraviesa una superficie en un tiempo determinado, dividido el tiempo. Y vamos a analizar esta expresión y vamos a poner un ejemplo sencillo. Fíjense que cantidad de carga dividido tiempo. ¿Cómo será grande esta definición de corriente eléctrica? Será grande si es que el numerador es grande en un tiempo muy corto. La corriente eléctrica es muy grande si es que hay una gran cantidad de carga eléctrica que atraviesa una superficie en un tiempo muy corto. Es lo mismo que cuando nos juntamos para ir a clase. Estamos todos afuera, llega el profesor y saca el candado del aula y abre las dos puertas. Le dice, pasen chicos, y entra la montonera atropellándose para ganar sillas adelante. Entró una gran cantidad de jóvenes, de estudiantes, en un tiempo muy corto. ¿De acuerdo? Pero si en un examen uno le dice, vámonos, se acabó el tiempo, entonces empiezan a salir a cuentagotas. Un ratito más, profe, dice. Y van saliendo muy pocos chicos en un tiempo muy largo. La corriente será pequeña. Si Q es muy chico y delta T es muy grande, la corriente es muy chica. Si delta Q es muy grande a la entrada del examen para ubicarse un compañero junto al otro, ¿no es verdad? Entran empujándose. Para entrar en un tiempo muy corto, la corriente será muy grande. Quiere decir que si hay una gran cantidad de carga que atraviesa un área en un tiempo muy corto, la corriente será grande. Pero si hay una pequeña cantidad de carga que atraviesa una superficie en un tiempo muy corto, la corriente será pequeña. En un tiempo muy grande, perdón, la corriente será pequeña. Bien. Y si analizamos qué es la corriente, que es carga dividido tiempo, la carga es un escalar, el tiempo es escalar, y obviamente la corriente eléctrica es un escalar. Pero esta la vamos a llevar a la definición infinitesimal. Entonces, esta es la corriente media. La corriente instantánea será tal como la derivada de Q respecto al tiempo. ¿Qué unidades tendrá la corriente? ¿No es verdad? Es lo mismo que ustedes. Si ustedes meten a un artefacto eléctrico o tocan un conductor que tiene cargas eléctricas, y si le pasan muy pocas cargas en un tiempo muy largo,
Ni van a sentir que los patea porque muy pocas cargas trajinaron por ustedes y necesitó para ese trajín un tiempo muy largo. No lo patea porque la corriente que circuló por ustedes es muy pequeña. Pero si el conductor tiene una gran carga, gran cantidad de carga y ustedes lo tocan, y esa gran cantidad de carga en un tiempo muy corto trajina por ustedes, los mata. ¿De acuerdo? Entonces esa es la corriente eléctrica. Vuelvo a repetir, la corriente eléctrica es un escalar, es la división de la carga por unidad de tiempo, que atraviesa una superficie en forma perpendicular a ella de cualquier material. Obviamente la corriente tiene unidades. Las unidades de la corriente eléctrica son unidades de carga dividido unidades de tiempo. Coulomb dividido segundo. Las unidades de la carga eléctrica son los coulombs. Las unidades del tiempo son los segundos, las unidades internacionales. Entonces, las unidades de la corriente eléctrica son Coulomb dividido segundo a lo mismo que Coulomb por segundo a la menos 1. Y le vamos a poner un nombre, ampere. Esta unidad es una unidad fundamental. Está definido como una unidad fundamental dentro del sistema internacional. La unidad internacional de la corriente eléctrica en el sistema internacional es el ampere, que es un coulomb dividido segundo. Es una cantidad manejable, pero existe cuando es muy pequeña, se utilizan los miliamperes, 10 a la menos 3 amperes. Los microamperes, 10 a la menos 6 amperes. ¿No es verdad? Nosotros funcionamos en el orden de los miliamperes. 10 a la menos 3 amperes. Para que haya una orden en el cerebro, habrá una circulación de corriente entre las neuronas, que es muy complejo. Y con eso pensamos, con eso recordamos, con eso soñamos, con eso jugamos pelota, con eso comemos, con eso late nuestro corazón y respiramos. De esa manera, entonces, podemos quizás hacer una analogía. Yo tengo un conductor azul. En ese conductor azul habrán partículas que van a pasar del lado izquierdo hacia el lado derecho con una determinada velocidad de arrastre, V sub D. Esa velocidad de arrastre va a ser la velocidad que adquieren las cargas eléctricas para pasar del sector izquierdo al sector derecho, siguiendo un camino como delta X. Pero si hago un promedio es como la velocidad es espacio por unidad de tiempo, entonces delta X será equivalente a la velocidad por el tiempo. Muy bien, entonces la velocidad media va a ser, entonces, delta X dividido al tiempo. De donde puedo dividir, debo despejar el valor de delta X, que es delta T, por la velocidad media. Eso es física 100. Y si por alguna razón existen n partículas cargadas eléctricamente en un volumen de este pedacito, el volumen de este pedacito va a ser el área por delta X, ¿verdad? El volumen de este cilindro va a ser el área por la longitud de su generatriz, el área de las tapas, ¿verdad? De la base del cilindro por la longitud de la generatriz, que es delta X. Entonces, si existen n partículas, el volumen va a ser el área por delta X, pero delta X es igual a B sub D por delta T. Y si el número de partículas es n, el número total de partículas será n por el volumen. N por A por B sub D por delta T. Y si la carga de cada una de las partículas es Q, y n es el número total de partículas, entonces delta Q va a ser igual, ¿no es verdad?, a n a esto, que es el número de partículas que contiene ese volumen. El número de partículas cargadas por el valor de la carga que tiene cada una de ellas por Q.
Y si aplico la definición de corriente eléctrica, que es delta Q sobre delta T, esto lo divido entre delta T y este delta T se va. Me va a quedar NQA por B sub D. Entonces la intensidad de corriente eléctrica va a ser igual al número de partículas cargadas eléctricamente por la carga que posee cada una de las partículas, por el área que ellas atraviesan, por la velocidad de arrastre. Y es esta expresión que me permite calcular justamente eso. Es una expresión que prácticamente no tiene uso práctico. Y vamos a definir algo que se conoce con el nombre de densidad de corriente. Densidad de la corriente. La densidad de la corriente queda definido como la intensidad de corriente dividida el área que atraviesan las cargas o que producen la corriente. Es un vector. Es intensidad de corriente dividida área, la densidad de corriente, que es una definición que han dado los físicos, ¿no es verdad? Y ese vector siempre tiene la misma dirección del campo eléctrico que arrastra, ¿no es verdad?, las cargas eléctricas para que ellas pasen del lado izquierdo hacia el lado derecho, atravesando una superficie transversal al conductor. Bien, de esa manera entonces hemos definido lo que es la densidad de corriente. Y vamos a definir algo que es muy importante, conocido con el nombre de resistividad. La resistividad es una propiedad que tienen todos los materiales a una temperatura determinada. A una determinada temperatura ellos poseen algo que se llama resistividad. La resistividad es una propiedad que tienen todos los materiales que existen en la naturaleza a una determinada temperatura, y a esa temperatura es invariable. Y se define la resistividad que he llamado Rho como el campo eléctrico que produce el movimiento de las cargas dividido la densidad de corriente. Observen ustedes que un cuerpo tendrá una altísima resistividad si para un campo eléctrico fijado ella necesita una bajísima densidad de corriente. A ver, repitámoslo. Un cuerpo tendrá, o un material tendrá una alta resistividad si para que el campo eléctrico E, que va a arrastrar las cargas, las logra arrastrar en una gran cantidad para una bajísima densidad de corriente. Bien, quiere decir que a mayor resistividad, en este caso se necesitaría mayor campo eléctrico, mayor energía para arrastrar las cargas. Por eso es que los cuerpos que son muy conductores necesitan necesitan, ¿no es verdad?, una altísima densidad de corriente para un campo eléctrico determinado. Y la resistividad, su unidad es ohm por metro, ya vamos a ver por qué. Resumiendo, los buenos conductores tienen una resistividad baja. Los malos conductores tienen una resistividad alta. Quiere decir que todos los cuerpos que son buenos conductores, su resistividad es bajísima. Todos los cuerpos que no son buenos conductores, que son malos conductores, su resistividad será alta. Dicho esto, podemos presentar una tablita de la resistividad medida a una temperatura de 26 grados centígrados. El grafeno, la resistividad es 1. Quiere decir que no se opone a que circula la corriente. La plata es 1.59. La plata es el metal que tiene menor resistividad. Después le sigue el cobre, 1.71 por 10 a la menos 8. El oro le sigue
como en cuarto lugar, 2.36 por 10 a la menos 8. Pero el hierro es 8 de resistividad, es mal conductor el hierro comparado con el grafeno, la plata y el oro. Y eso nos da la razón por qué los cables están hechos de cobre, porque el cobre tiene una bajísima resistividad. Se opone mucho menos que cualquiera otro de los materiales a que los cuerpos trajinen libremente sobre él a costa de una menor cantidad de energía, a costa de un menor campo eléctrico. Por eso es que, ¿por qué los cables eléctricos no se hacen digamos, en vez de hacerlo de cobre, que el cobre es caro? ¿Por qué no se hacen de hierro? Porque el hierro tiene una alta resistividad. Y si tiene 8 veces casi mayor resistividad que el cobre. Entonces se necesitaría gastar mucha energía para que los materiales trabajen en él. El próximo material para conducir la electricidad va a ser el grafeno, donde prácticamente él no se opone a que los electrones circulen libremente por él. No se puede usar plata porque la plata es muy cara, pero sin embargo los circuitos eléctricos de la computadora, del celular, están hechos de conductores de plata porque el gasto es muy pequeño en costo, porque la plata tiene una baja resistividad comparable a la del cobre. No se pueden hacer de oro porque ya tendríamos que entrar a una joyería. Y el oro es peor conductor que el cobre. ¿No es verdad? Peor conductor que la plata. La plata es el mejor conductor que existe, seguido del cobre, pero se utiliza el cobre porque es mucho más barato que la plata. Muy bien, quiere decir que cada material posee su propia resistividad a una determinada temperatura. Pero la resistividad varía con la temperatura. Aquí está la variación de la resistividad con la temperatura. Quiere decir que la resistividad a una cierta temperatura T es la resistividad a una temperatura de referencia. Fíjense que esta tabla me dice que la resistividad de estos materiales es solamente válida si ha sido medida a 20 grados centígrados. Entre 20 y 25 grados centígrados. Porque la resistividad varía con la temperatura. Quiere decir que la resistividad a una temperatura cualquiera será la resistividad a la temperatura de referencia, que es esta, que está en las tablas, y 1 más alfa, por T menos T sub 0, donde T es la temperatura donde yo deseo calcular la resistividad ρ sub T, y T sub 0 es la temperatura de referencia, a la cual ha sido calculada ρ sub 0. Es esta, entre 20 y 25 grados centígrados. Muy bien. Y alfa es un coeficiente de resistividad. Bien, chicos, basta por hoy. Muchas gracias por la asistencia. Obviamente, como es viernes, víspera de un feriado, espero que largo, espero que el lunes haya clase para que no la perdamos. Si es que hay clase, yo voy a dar mi clase. Hoy, porque es viernes y vamos a tener sábado, domingo y martes libre para poder descansar, para poder ir a la piscina. No le voy a tomar lista hoy día, chicos. Les regalo la lista, así que voy a asumir que los que entraron a la hora correspondiente van a tener presente hoy día. Les agradezco mucho la asistencia y va a ser hasta la próxima clase. Y voy a salir fuera de la reunión. Ingeniero, buenas tardes. Gracias, chicos, nos vemos. Gracias. Ingeniero, buenas tardes, ¿me escucha? ¿Lo puede pasar? ¿Perdón? Los apuntes del avance lo puede pasar para repasar un poco. Se los voy a pasar mañana, que voy a tener tiempo, mañana que es sábado, que no voy a dar clase, obviamente. En la mañana lo van a tener todo, se los prometo. Ya, listo, gracias. Muchas gracias, chicos. Voy a salir fuera de la reunión. Les agradezco. ¿Qué tengo para entrar para el examen, ingeniero? Disculpe.
Perdón, no les escucho, chicos, no les escucho. Habla un poquito más fuerte, que mi micrófono está extremadamente bajo. Hola, ingeniero, ¿qué temas van a entrar para el primer examen? Disculpe, para que vayamos practicando y por nuestra parte. Los temas. Está preguntando, ingeniero, qué temas van a entrar para el examen, para practicar. O sea, va a entrar hasta el tema que demos el día lunes, chicos. ¿Ya? ¿Qué es este tema? Va a entrar carga eléctrica, ley de Coulomb, va a entrar el tema de campo eléctrico, potencial eléctrico, capacitores y este tema más. ¿Ya? Entonces quedan invitados cordialmente. Vayan estudiando, yo mañana les paso esto Word. No se olvide, por favor. No me voy a olvidar, chicos. Tengo buena memoria todavía a pesar de mi edad. Oh, sí. Gracias, ingeniero. Hasta luego. De todas maneras, vayan, les estoy avisando con cerca de 15 días. Ya les había advertido.